Crátilo o del lenguaje. El diálogo comienza con una aseveración trascendental formulada por Hermógenes a Sócrates, a partir de una conversación previa con Crátilo, a saber, todos los seres tienen el nombre exacto por naturaleza. Crátilo y Sócrates son nombres formados por el sustantivo kratos, que significa dominio. Hermógenes, por su parte, es un nombre que significa del linaje de Hermes. No obstante, este nombre no corresponde a la realidad, toda vez que tenía dificultades económicas y no se expresaba con facilidad. Hermógenes considera que la exactitud de los nombres obedece a pactos y consensos. Los nombres no responden a una naturaleza, sino que son convenciones y hábitos de quienes suelen poner nombres. Así, es común encontrar que en cada una de las ciudades haya nombres distintos para los mismos objetos. Sócrates, inconforme, le replica a Hermógenes que así como de un discurso se puede predicar su verdad o falsedad, y con él de los nombres, que son las piezas más simples y elementales de un discurso, entonces no podemos decir de un nombre que sea falso y a la vez cierto. Para el filósofo ateniense resulta insostenible la tesis del sofista Protágoras, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas, entendiendo por dicha frase que todo depende del punto de vista del observador, pues si lo anterior fuera cierto, no existirían hombres viles ni hombres sensatos en absoluto. Tampoco es verdad la tesis de Eutidemo, según la cual todo es igual para todos al mismo tiempo y en todo momento, pues en dicho caso, tampoco unos hombres serían buenos y otros viles. La conclusión socrática es la siguiente: si ni todo es para todos igual al mismo tiempo y en todo momento, ni tampoco cada uno de los seres es distinto para cada individuo, es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente. No tienen relación ni dependencia con nosotros, ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser conforme a su naturaleza. Sócrates considera que la acción de nombrar es semejante a la de cortar. Así, resulta necesario realizar dichos actos como es natural o conforme a la naturaleza, evitando ejecutarlos conforme a nuestra opinión o como nosotros queramos. El instrumento adecuado utilizado por los hombres para nombrar es el nombre, como lo es el taladro para taladrar o la lanzadera para tejer. De entre todos, solo el legislador es aquel que puede imponer nombres, siendo él el único nominador por conocer adecuadamente su oficio. Este legislador, pertenezca al pueblo griego o tenga procedencia bárbara, construye el nombre bajo la dirección del dialecto. Por lo anterior, Sócrates está de acuerdo con lo expresado por Crátilo, según el cual las cosas tienen el nombre por naturaleza y que el artesano de los nombres no es cualquiera. Posteriormente, Sócrates y Hermógenes se plantean una inquietud más profunda: ¿cuál es la exactitud natural del nombre? Para encontrar una respuesta adecuada se remiten a las referencias sobre los nombres presentes en los escritos del poeta Homero. En una de ellas, y localizado sobre el río de Troya, quien está combatiendo con Hefesto era llamado por los dioses Janto y por los hombres Escamandro. Al hijo de Héctor, por su parte, le atribuye dos nombres, Escamandrios y Astyanax. ¿Cuál de los dos nombres es el más exacto para el niño? En tanto que solo él defendía la ciudad y los largos muros, es exacto llamar al hijo del Salvador soberano de la ciudad, Astyanax, según afirma Homero. Continúa Sócrates afirmando que es justo llamar león al fruto del león y caballo al fruto del caballo. Asimismo, el hijo de un rey debe ser llamado rey, no importa que no se utilicen las mismas palabras. Lo que sí es relevante es que posean el mismo significado o refieran la misma virtud, como Astyanax y Héctor, aunque solo compartan una letra, la T, significan lo mismo. Por lo tanto, a los seres que nacen conforme a la naturaleza habrá que darles los mismos nombres. El nombre Zeus es totalmente adecuado ya que está compuesto por dos partes, Cena y Día, cuyo significado sería por el cual los seres vivos tienen el vivir. Sócrates y Hermógenes acuerdan analizar los nombres de los seres divinos, realidades eternas por naturaleza, dado que los nombres de héroes y hombres pueden conducirlos a engaño. A Sócrates le parece que los primeros hombres que habitaron la Hélade tuvieron por dioses al sol, la luna, los astros y el cielo. Como veían a estos en movimiento, los llamaron dioses, Zeus, teniendo en cuenta la naturaleza del correr. Posteriormente deciden los dos pensadores abordar la naturaleza de los demones. Hesíodo afirma que la primera generación de hombres fue de oro, expresando con ello que dicha generación era noble y hermosa. Como dice el poeta y muchos otros, cuando fallece un hombre bueno consigue un gran destino y honra y se convierte en demon en virtud del nombre que le impone su prudencia. Por su parte, el nombre de héroes está relacionado con la génesis del amor, dado que los héroes son semidioses. De amor
Eros, nacieron los héroes. Dicho nombre también puede deberse a que eran sabios y hábiles oradores capaces de preguntar erotan. Finalmente, queda por analizar la procedencia del término anthropoi. Anthropos significa que los animales no observan, ni reflexionan, ni examinan, anafrai, nada de lo que ven. En cambio, el hombre examina y razona sobre todo lo que ha visto. Ahora bien, los dos atributos del hombre son el alma, psique, y el cuerpo, soma. El término psique procede de aquella compañía que tiene el cuerpo mientras existe y que le proporciona la capacidad de respirar y refrescar, anapsihon. El filósofo Anaxágoras al respecto identificaba el alma con la mente, nous, y hace de éste el principio ordenador del universo. Así sería correcto, según Sócrates, llamar psique a esa potencia que porta y soporta la naturaleza, physis. Por último, el término soma procede de Orfeo, quien tenía la idea de que el alma espía las culpas, siendo el cuerpo el que se resguarda, soisetai, bajo la forma de prisión. En el análisis se continúan revisando los nombres de otros dioses. El nombre de Hestia, diosa del hogar, puede proceder de otro término griego como ousia, ser, esencia, que otros denominan esia. Así, este sería el ser o esencia de las cosas. El nombre Poseidón, hermano de Zeus, puede tener varias referencias. Aquel que lo nombró fue interrumpido en su viaje por el mar y por eso lo llamó traba para los pies, Posidesmon. El dios que sabe mucho, Pola Eidos, o el que sacude, o Seion. Plutón fue llamado así por donar las riquezas, Plutos, dado que éstas salen del debajo de la tierra. Hades, por su parte, debe el nombre a su carácter invisible, Eides. Respecto a este último dios, Sócrates considera que no es procedente su mala reputación, toda vez que las personas que viven en el Hades se encuentran encadenadas allí no por necesidad, sino por deseo. Además, el desear convivir con el alma purificada de todos los males y apetitos del cuerpo es propio de un filósofo, cuyo único deseo es la virtud. El origen de los nombres de los otros dioses es como sigue, según Sócrates. Demeter tiene el don de dar el alimento, Didusa, significa da, y Meter, madre. Hera es un ser deseable, Érate. En cuanto a Apolo, muchos sienten temor al mencionar su nombre, desconociendo que dicho operativo está puesto de forma excelente al mencionar las virtudes de un dios manifestando su arte de músico, adivino, médico y arquero. En su nombre, las purificaciones y aspersiones relacionadas con la medicina y la mántica se relacionaban con una sola virtud, dejar al hombre puro tanto de cuerpo como de alma. En este sentido, es apropiado denominarlo Apolón, el que lava. Por su adivinación, verdad y sinceridad, los tesalios lo denominaron Aplón. Por sus destrezas en el dominio del arco, se le denominó Eibalón, constante disparador. Por último, respecto a la música, este es el dios que preside la armonía, Homopolón. A las musas se le denominó así por su relación con el verbo desear, Mostai. El nombre de la diosa Artemisa procede de Atremes, lo íntegro y retacado por causa de su amor a la virginidad. No obstante, es posible que quien haya puesto ese nombre le haya denominado conocedora de la virtud, Aretes y Hístora. Dionisio, por su parte, pudo haber sido llamado en broma el dador de vino, y Afrodita fue llamada Afrodita por su nacimiento de espuma, según cuenta Hesíodo. Sobre la procedencia de los nombres de dioses importantes como Atenea y Hefesto, Sócrates considera lo siguiente. Los comentaristas del poeta Homero concuerdan en afirmar que Atenea es la responsable de la inteligencia misma y del pensamiento. Por lo anterior, su nombre puede proceder de Theounoesis, inteligencia del dios, o Theonoa, inteligencia divina. A Hefesto se le denominó así por ser conocedor de la luz, Feos Hístora, o luminoso, Phaistos. En su interlocución con Hermógenes, Sócrates continúa expresando sus ideas sobre el origen de los nombres de los dioses. Ares deriva de masculino y varonil. El dios Hermes se relaciona con la palabra, toda vez que es intérprete, hermeneia, y mensajero. Por esta interpretación, Hermógenes reconoce, gracias a Crátilo, que él realmente no es Hermógenes, puesto que no es diestro en la palabra. Cerrado el anterior bloque, Hermógenes le solicita a Sócrates que diserte sobre otras cosas o sobre otros dioses, como el sol, la luna, los astros, la tierra, el éter, el aire, el fuego, el agua, las estaciones y el año. El nombre Sol puede provenir, según el filósofo ateniense, de tres términos: Halisei, Halios, en tanto que congrega a los hombres cuando sale, Heilein, porque gira constantemente alrededor de la tierra, Poikilei, porque adorna con varios colores lo que nace de la tierra. Por su parte, Luna procede de Celas, que significa luz. Mes procede de Meiustai,
disminuir, y los astros toman su denominación del relámpago, astrape. De la palabra fuego, pir, Sócrates no tiene ni idea. Aire se llama así porque levanta lo que está sobre la tierra, aer, o porque siempre fluye. El éter, dado que siempre fluye en torno al aire, se le denomina con razón éter. La tierra se denomina Gaia, en tanto es procreadora. Posteriormente, Hermógenes inquiere a Sócrates sobre la procedencia de otro género de nombres tales como inteligencia, phronesis, comprensión, sínesis y la justicia, dikaiosine. Sobre ello, Sócrates piensa que phronesis es la intelección del movimiento y del flujo. Sínesis parece que es semejante a raciocinio, silogismos. Dikaiosine se refiere a la comprensión de lo justo. Continuando su conversación sobre otras virtudes requeridas, aluden a la valentía, que procede de Andreia, fluir contracorriente, siendo un término surgido en el contexto de la lucha. Kakia, vicio, supone que tras el natural movimiento de las cosas, algunas se mueven mal. Cobardía, deilia, significa traba excesiva y poderosa del alma. Virtud, arete, significa abundancia de recursos. Así, lo que fluye sin trabas ni impedimentos ha recibido este nombre. Hedoné, placer, lo vincula con el provecho. Alegría, shara, ha sido llamada así por la efusión y facilidad del flujo del alma. Eufrosine, bienestar, significa que el alma se mueve bien acorde con las cosas. Eros significa aquello que se insinúa desde afuera. Es una corriente no connatural a quien la posee, sino inducida a través de los ojos. Ante la petición de Hermógenes de indagar por el origen de los nombres más relevantes, como verdad, falsedad, y sobre el por qué nombre se denomina nombre, Sócrates manifiesta que ónoma, nombre, es el ser, on, sobre el que precisamente se investiga. Aletheia, verdad, alude al movimiento divino del ser, a la verdad en tanto que es un viaje divino. Pseudos, falsedad, es lo contrario al movimiento, se asemeja a los dormidos. El ser, on, y la esencia, usía, significa lo que se mueve. Sócrates y Hermógenes llevan en su diálogo a inferir que el nombre es una imitación con la voz de aquello que se imita y el imitador nombra con su voz lo que imita. Esto es considerado así porque en el caso de que los hombres no tuvieran ni voz ni lengua y quisieran manifestarse mutuamente las cosas, seguramente se haría uso del cuerpo y de su potencialidad de movimiento para imitar la naturaleza misma de la cosa, levantar las manos, por ejemplo. No obstante, Sócrates considera que dado que la realidad muestra entes con sonido, forma y color, aquel arte que abarca tales imitaciones no es el arte de nombrar, sino el de la música y la pintura. Para no prolongar más la indagación, Sócrates incluso llega a proponerle a Hermógenes que los nombres primarios, aquellos a partir de los cuales se derivaron todos los demás, los establecieron los dioses, aunque han sido heredados de los bárbaros. No obstante, tales respuestas serían meras evasivas al problema. En una posterior interlocución con Crátilo, concuerdan en primer lugar en que el nombre es aquello que nos manifiesta cuál es la cosa. Si este arte de nombrar, propio de los legisladores, afirma Sócrates, es semejante a otros, como el pintar o construir, entonces puede llevar a la producción de unas obras bellas y otras feas. Así, por ejemplo, el nombre de Hermógenes no corresponde a este Hermógenes, dadas sus dificultades de expresión, llevando entonces a inferir que es posible hablar falsamente. No obstante, a Crátilo le parece imposible creer que si un hombre dice lo que dice, no diga lo que es. Sócrates indaga a Crátilo sobre lo siguiente: ¿cuál es la función de los nombres? Crátilo responde que su función es enseñar, de tal suerte que quien conoce los nombres conoce las cosas. No obstante, Sócrates considera que dicha comprensión puede conducir al error, porque el legislador, quien puso los nombres, pudo haber errado en su juicio y nombrado mal. De hecho, afirma Sócrates, aunque los nombres manifiestan la esencia del universo en el sentido de que éste se mueve, circula y fluye, realmente un nombre, como episteme, sería más exacto si fuera epeisteme, pues dicho nombre parece significar mejor aquello que detiene nuestra alma sobre las cosas, y no que se mueva con ellas. En este y en otros casos, los nombres manifiestan las cosas en reposo y no en circulación. Ante la observación de Crátilo, según la cual quien puso los nombres lo hizo con conocimiento, Sócrates objeta lo siguiente: ¿con qué nombres descubrió y conoció las cosas, si ni siquiera existían nombres primarios? Crátilo acude a la figura de un legislador sobrehumano, una fuerza superior a la del hombre, que impuso a las cosas los nombres primarios, de forma que es inevitable que sean exactos. No obstante, es probable que exista algo ajeno a los nombres, que nos aclare sin necesidad de nombres cuáles de ellos son verdaderos. Es posible, según parece, conocer los seres sin necesidad de nombres.
El diálogo finaliza con una intervención de Sócrates, en la cual indaga sobre si es correcta aquella idea según la cual los legisladores, al poner los nombres, lo hicieron pensando que todo se mueve y fluye, pues, ¿cómo podría llegar a tener existencia aquello que nunca se mantiene igual? No podría existir conocimiento si todas las cosas cambian y nada permanece.